Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Nos acompaña ya en el estudio de CN Plus en la capital de la República el asambleísta Miguel Moreta. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el análisis. Buenas noches, don Rodolfo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Aquí a la orden. Hoy, martes, fue día agitado. Hubo una convocatoria a pleno como con 6 puntos del orden del día. Cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, se trataron las objeciones parciales a la ley de minería enviada por el presidente de la República, que pues ya estaba anunciado, la comisión se allanó a la objeción del presidente. Lo propio pasó con la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Yo había hecho reparos respecto de que es mucho más conveniente a la calidad del servicio, a la ventaja del usuario, a la necesidad del usuario, de que se restablezcan la vacancia judicial en los casos de órganos judiciales civiles, laborales, inquilinato y de menores. Porque la rotación excesiva de empleados hace que los juzgados estén permanentemente en acefalía. Para los usuarios y para quienes hemos sido abogados en libre ejercicio, sabemos que ese remedio resultó peor que la enfermedad. Entonces, esto no permite sincronizar adecuadamente las tareas. Los jueces tienen permanentemente falta de personal. El otro amanuense no quiere despachar la causa, nadie quiere encargarse porque dice, no, espere hasta que vuelva el responsable del juicio. Eso pasa en la vida práctica. Sin embargo, con cierta miopía no se quiso acatar esta sugerencia, nacida no del criterio del asambleísta, sino de la vida real, del ejercicio profesional, de la judicialidad, que además impone que todos nos sincronicemos en los tiempos para tener un momento para el descanso, que es el tiempo propicio en fines de año y en el advenimiento del inicio de clases, donde los jueces, los judiciales y los usuarios también necesitan enfocar sus atenciones en otros temas mucho más prioritarios que precisamente un litigio judicial y dejar a salvo para la continuidad permanente de servicio los temas penales, constitucionales y de menores infractores. Pero no se hizo caso y sin embargo, pues que en una forma genuflexa la gran mayoría de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción del presidente tanto en el tema de la ley de minería como en la ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Luego conocimos un par de archivos, porque está de moda el archivar proyectos de ley, una propuesta de reforma a la ley de tránsito que no tenía mayor suceso, que se dispuso no continuarla porque como estamos ahora en expectativas de hacer una reforma integral en materia penal con el Código Penal Integral, pues va a ser parte de. Y otra que era una ley contra la discriminación de género para las mujeres en ejercicio de política, que decía el ponente andino, pues que ya estaban incorporadas en la Constitución, en el Código de la Democracia y que no hacía falta crear un organismo más. Y un punto que llama la atención, sí, un punto que llama la atención, que se trató mucho más y que se viene recurrentemente tratando más que los proyectos de ley, son los famosos los proyectos de resolución, ¿no? Hoy día se quería destapar el oficialismo en una especie de llamado de atención o condena supuestamente al chantaje contra Estados Unidos por el tema de las del ATPDA, por el tema del espionaje internacional, etcétera, cosas que finalmente sobraron los discursos, pero no se llegó a ninguna resolución porque el ponente, el asambleísta Fernando Bustamante, sugirió y pidió a la presidenta de la Asamblea pues que se deje suspenso para tratarlo en una próxima sesión. Seguramente será incorporado el día jueves, que tenemos nuevamente sesión de pleno. ¿Ya están convocados para el jueves? Estamos convocados para el jueves, así es. ¿Y cuál es el orden del día? Bueno, está previsto retomar y adicionalmente tratar posiblemente la reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código Civil. Entre los que recuerdo, lo estuve checando hace rato en el sistema. Son varios puntos también, rápido, ¿no? Para no atrasarme, pero es eso lo que está en materia. Sí, pero entiendo que la convocatoria del día jueves también tiene varios puntos. Sí. Yo no lo he revisado todo hasta ahora. Lo chequeé rápidamente, pero no tengo toda la información, ¿no? A ver, se supone que en estos días deberían ya, por lo menos fijarse, calendarizarse el tema de la ley de recursos hídricos, normalmente conocida como la ley de aguas, que no se pudo votar por el erga omnes de don Patricio. Pero ya entiendo que terminó la socialización, o sea, terminó, perdóneme,
la primera etapa de la consulta previa. Me contaba un colega suyo que hay una discusión sobre si con esa parte ya se termina el tema de la consulta previa o si hay ahora que entrar a una segunda etapa de consulta previa. Entonces yo ya pregunto cuándo va a estar la ley de agua. Porque ya... No se ha previsto todavía fecha específica alguna para tratar este tema. Lo que está más bien en carpeta, vi hoy día una remisión de un proyecto de ley económico urgente para crear incentivos para la producción, venidos desde la Presidencia de la República. No tengo todavía el detalle, lo vi en el correo electrónico antes de venir acá a la reunión, lo enviaron hoy tarde ya como a las 5:40 más o menos. Sé que se va a dar prioridad al tema del Código Penal Integral, que es lo que está en tratativas del gobierno. De hecho, se ha venido trabajando al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en una serie de recibir a personas en comisiones generales para que den sus puntos de vista y recomendaciones para ser incluidas en el tratamiento del Código Penal Integral. Hace algunos días estuvo el alcalde de Quito, estuvo el secretario ejecutivo del CONCEP, ha remitido observaciones del director nacional de inteligencia, la directora nacional de prevención del lavado de activos. Mañana va a estar la directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, el presidente de una fundación nativa. En el seno de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado vamos a estar escuchando y tratando de agotar las comisiones generales, las observaciones por parte de la ciudadanía y diversos sectores a efectos de ya entrar en una especie de codificación definitiva, en una estructuración definitiva del Código Penal Integral. Ya. Hay temas que van a ser más polémicos que otros. Algunos ya vienen arrastrando la polémica, una polémica que había aparentemente terminado, la resucitó el señor presidente de la República cuando, además, en mi opinión, con justa indignación, en uno de los enlaces de los días sábados se refirió al tema de la imputabilidad nuevamente. Como usted, Miguel, nos cuenta al principio, que en algún momento ha sido ejercicio abogado en el libre ejercicio de la profesión, le quiero preguntar, los elementos constitutivos de la imputabilidad para alguien acusado de cometer obviamente un delito son dos, ¿no es cierto? Que tenga voluntad y que tenga capacidad de conocer lo que hacía, ¿no es cierto? Son esos dos, ¿no es cierto? Ya. Pero, ciencia y voluntad. Claro, pero hay tres. La edad. Entonces, aquí viene mi pregunta. En el Ecuador, los asambleístas constituyentes, yo me imagino que con toda seriedad, cuando decidieron que el menor de 18 pero mayor de 16 podía votar si quería, es porque asumieron que todos los menores mayores de 16, pero que aún no habían cumplido los 18 años y por eso eran menores de edad, tienen pues conocimiento y voluntad para poder escoger al presidente de la República, al vicepresidente, a toda la Asamblea Nacional, alcaldes, prefectos, concejales. Resulta que para eso sí han tenido conocimiento y voluntad, pero para saber que pegarle 4 tiros a alguien y peor aún si es por plata, no. Entonces yo esa parte le juro que no la termino de entender bien. Y recuerdo, porque yo ya tengo cierta edad, que cuando el doctor Velasco Ibarra bajó la edad de la mayoría, de los 21 a los 18 años, también hubo un escándalo porque se dijo que las criaturas a los 18 años, algunos dijeron en el extremo, en algún editorial de un periódico, que ni siquiera sabían usar el papel higiénico. Resulta que ahora los chicos de 18 años saben usar mejor la computadora que usted y yo juntos. ¿Cómo hacemos allí? Bueno, yo creo que hay que analizar el tema a profundidad. Mire usted que el crimen organizado se vale precisamente de la gente que está en la excepción de la imputabilidad penal. Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, menores adultos que se llama, ¿no es cierto? Como el caso de los chicos de 16 a 18 años. No es casual que estos chicos sean reclutados para cometer casos de sicariato, de asalto y robos agravados, de tráfico de estupefacientes y particularmente del microtráfico, que es el que más va a atacar ahora mismo con estas medidas contradictorias que lanza el oficialismo. Por un lado, el CONCEP dice que acoge el informe técnico del Ministerio de Salud estableciendo las dosis permisivas o no imputables como
dosis asumidas para autoconsumo. Y ya el ministro de Educación, como se está haciendo agua por todos los lados con este tema, todo el mundo cree que ya puede llevar la tamuga a la escuela, al colegio, está preparando, dice que va a enviar mañana un acuerdo ministerial prohibiendo el uso o la tenencia de estas cantidades en el interior de los centros educativos, lo cual me parece bien, porque ahí hay un bien jurídico superior a proteger, que es el derecho de los niños y de los jóvenes a no ser contaminados con estas sustancias estupefacientes, a no ser contaminados con este grave flagelo social que arraiga adicciones, que significa propiciamiento de la agresividad, de la hostilidad, de la violencia intrafamiliar, del abuso infantil, del robo, de la explotación infantil. El otro día yo escuchaba con cierta referencia a unos niños del Consejo Consultivo de Ambato, de la niñez y adolescencia de Ambato, que decían: señores asambleístas, por Dios, hagan conciencia, ¿se es adicto o no se es adicto? Miren ustedes qué es lo que ha pasado con el alcohol. El alcohol es socialmente permitido. Sin embargo, poco se ha hecho para tratar de rehabilitar a las personas y sacar a las personas de un problema de salud pública más que delincuencia común. Pero resulta que la persona que bebe tiene mayor propendencia a cometer violencia intrafamiliar, delitos contra sí mismo, suicidio, agresión a los hijos, maltrato infantil, y todo eso redunda en una serie de descomposición de los hogares y una serie de caldo de cultivo para propiciar la inseguridad y la delincuencia. Decía, si eso pasa con el alcohol, mucho más con las drogas, que es un problema mayor todavía, que la adicción es más grave, el costo es mucho más alto, porque no es que una persona va a consumir hoy día una tamuga y vuelve a consumir el próximo viernes, como puede ser en el alcohol, que cada fin de semana, a pretexto del estadio, del fútbol, la gente se reúne para pegarse unos traguitos. No es así, ellos consumen mucho más periódicamente, y para hacerse del dinero para eso, todo el mundo sabe que al principio las drogas les van gratis, pero después ya empiezan a llevarse las cosas de la casa. Claro. Cuando no alcanzan las cosas de la casa, las cosas del resto de gente. Sí. Entonces, estos chicos decían, no queremos una sociedad descompuesta, desintegrada, una sociedad totalmente desracionalizada. Queremos tener una sociedad con familias integradas, con porvenir para salvaguardado, protegido. Creo que hay un bien jurídico superior, sociedad, familia, por encima de la permisibilidad de decir, bueno, los jueces se equivocarán o no al sancionar a consumidores por microtraficantes. Yo creo que ahí falta todavía hay que pulir. Un enfoque adicional del gobierno para trabajar mucho más en prevención, en educación, pero sobre todo en rehabilitación. Claro. Yo le preguntaba al secretario del CONCEP, ¿cuántas clínicas especializadas tiene el gobierno para recuperar los drogodependientes? Me decía 4. Una en Guayas, otra en Manabí, otra en Cañar y una en Pichincha. Y el resto a la deriva. Entonces, eso no nos parece justo. Si hay una persona vulnerable, es precisamente el drogodependiente de los sectores urbanos marginales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dinero, sus parientes, para llevarlo a una clínica, que en general están o son caras. Entonces, debe por allí enfocarse la atención del gobierno, en vez de esto de lanzar globos de ensayo, queriendo liberalizar de toda culpa el uso, la tenencia de las drogas, sin prever las nefastas consecuencias que puede significar, sobre todo en el aspecto más débil, en el capital social más importante de toda república, que es los niños y la adolescencia. Además que el acuerdo ministerial del señor ministro es muy simple. El alcohol, como usted dijo, aquí es permitido, pero en ningún colegio a nadie se le ocurre llevar una botella de whisky. Está prohibido. Entonces igualmente estará prohibido. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Análisis Así. Esto es muy amable. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Ya nos veremos en otra oportunidad. Ustedes no se vayan. Nuestro siguiente invitado se encuentra ya en